Buenos días, queridos hermanos. Una nueva oportunidad para traer la palabra de Dios a consideración de aquellos que somos salvos y para también llamar la atención de aquellos que todavía no conocen al Señor Jesús como su Salvador, para que hoy hagan un alto en su camino, pregunten por la senda antigua y averigüen lo que vamos a decir sobre el final de esta conversación. Para esta mañana para esta situación, sugerimos la lectura de Primera Reyes, capítulo 17, 1 al 24. Primera Reyes 17, 1 al 24. Por amor al tiempo, vamos a reducir la lectura, pero ustedes lean todo como corresponde. Allí dice el capítulo 17 de Primera Reyes: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, y dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Quisiera que, aparte de la lectura que dejamos como tarea para terminar hasta el versículo 24, tengamos algunas reflexiones acerca de la vida de este profeta Elías. Él estaba de la nada, aparece en los libros sagrados, y entonces vemos cómo él hace su incursión en las escrituras para traer un mensaje que era inmediato. No era un mensaje por si les gustaba, si querían hacerlo. Ya era tan terrible la forma en que se habían olvidado de Dios y de sus preceptos de obediencia dado a Moisés, que los había llevado hasta casi entrar a la tierra prometida, y luego por Josué llegan a ingresar. Pero Moisés les había dado todas las intenciones que traerían, o las consecuencias que traerían, el obedecer o desobedecer los mandamientos del Señor. Vamos a ver entonces a este profeta que aparece en las Escrituras y que no tiene siquiera un libro que específicamente lleve su nombre, enfrentando a un rey que prefirió seguir el mal ejemplo de sus antecesores en cuanto a la forma de respetar los preceptos del Señor, y llevando al pueblo de Israel al olvido de Dios. Dominado, por supuesto, por su mujer, que respondía al culto de Baal. Ningún rey fue tan osado como él para lo malo, y ningún profeta fue tan osado para denunciar y reprender como Elías. Acab se daba hacia todo lo que fuese malo, todo lo que fuese olvido de Dios, y eventualmente, para aquellos pocos que todavía profesaban y creían en el Señor, él había mandado de que Dios fuese un Dios semejante a los de madera, a los de árboles, a los de piedra, que habían hecho ya los judíos en su Israel natal, olvidándose de Dios. Enoc fue
Elías fue el único profeta que disfrutó la experiencia de, igual que Enoc, de ser transportados al cielo en un carro de fuego sin ver muerte. Qué notable esto, ¿eh? Esto nos habla en las Escrituras acerca de su fidelidad a Dios y cómo le estaban sirviendo. Pero seguimos con la lectura de lo que estábamos viendo acerca de Elías, y fue transportado al cielo por un carro de fuego sin ver muerte. También lo hemos mencionado en el Nuevo Testamento en compañía de Moisés junto al Señor Jesús en el monte de la Transfiguración, ante la mirada atónita de Pedro, Jacobo y Juan. Elías se caracteriza por denunciar el pecado y actuar en obediencia a Dios en forma inmediata. Hemos leído, dentro de la lectura que hemos tenido, que predice una gran hambruna a causa de la sequía que, por falta de lluvia, habría de venir. Recibe él, entre tanto se prepara este gran escenario, provisión de Dios, mientras se daba esta condición. Primero fue por parte de cuervos, animal que fue marcado como inmundo para su ingesta, para comerlo. No se podía tomar un cuervo y hacerlo como un pollito al horno. Allí Dios hace mención de esto en el libro de Levítico, diciendo de que eran animales no comibles porque eran inmundos. Y usted cae de maduro, va a decir, ¿y por qué era inmundo? Y porque un carancho, un cuervo, come carroña, sencillamente por eso. Come carroña, come animales muertos, come insectos también, pero su alimento principal era exactamente eso. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que Dios dispone, lo hemos leído de esta manera, dispone en el versículo 5, que mandaría a los cuervos para que lo alimentasen? Bueno, Dios tiene caminos que son impresionantes, llegan a la persona que Él indica en el momento oportuno. La provisión de Dios fue entonces primero por estos cuervos que te traían, vea lo que traen, carne y agua, y él bebía carne y pan, y él bebía el agua del arroyo de Kerit, en donde tuvo que ir a esconderse porque había desafiado abiertamente al rey Acab, diciendo de que por su pecado vendría este castigo de parte de Dios. Seguimos con la comida que se le ofrece a Elías, y entonces vemos que una vez que se secó el arroyo de Kerit, Dios podría haberle mandado 1 kilómetro un poquito más allá y el río Jordán todavía tenía agua. Pero su misión fue distinta. Tuvo que ir exactamente a Sarepta de Sidón. Allí había Dios preparado a una mujer que, siendo en su condición de viuda, era la última persona que podría dar de comer a un profeta. Pero esta mujer había recibido ya de parte de Dios el mandato de sustentar a este profeta. ¿Cómo sucede esto? Llega el profeta a Sidón de Sarepta de Sidón, y allí encuentra a esta mujer juntando alguna poquita de leña para hacer el último bocado de pan y mezclar harina con aceite, y entonces podrían comer lo último ella y su hijo. Pero oh sorpresa, antes de que esto sucediese, el profeta la encuentra y le dice: mujer,
te ruego que me alcances, que me traigas un vaso de agua para beber. Bueno, ya escaseaba el agua, pero como estaban en Sidón, vamos a dar por sentado de que esto era fácil de cumplir. Mientras esta mujer iba para buscar el vaso de agua, vuelve a llamarlo Elías y le dice: mujer, necesito que también me prepares un bocado de pan. Y esta mujer le dice: vive Dios, lo último que tengo es un poco de harina y un poco de aceite. Y el profeta le tiene que decir: ve, prepara entonces con ese poquito de harina y ese poquito de aceite un pan para que yo coma. ¿Qué prueba? Una mujer que tenía que esperar absolutamente todo de los demás, ahora tenía que alimentar al profeta. Lo hizo conforme a la solicitud, al pedido de Elías, y entonces fue la que pudo ver de parte de Dios que allí había algo para cumplir, algo para hacer. ¿Cuántas veces en nuestra vida, queridos, Dios nos enseña cosas por hacer y lo dice tan claramente que muchas veces caemos en el pecado de incumplimiento? Discúlpenme poner una nueva categoría. El incumplimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios manda, nosotros obedecemos, somos sencillamente siervos suyos. ¿Qué le pudo hacer Elías a esta mujer? Sencillamente la bendice con bendición del cielo, porque ella misma percibe de que esa masa que había preparado fue para alimentar al hombre de Dios, al profeta de Dios. Pero cuando llega ve que su harina se había multiplicado y el aceite también. Y así pasaron muchos días, porque esta mujer con su hijo y el profeta que se quedó a vivir en su casa, allí tuvieron la suficiente provisión sin que les faltara absolutamente nada. Véase versículo 8 hasta el 16 del capítulo 17 de Primera Reyes. Ella vivió la experiencia de que su hijo de pronto, de buenas a primeras, muriese mientras estaba también el profeta viviendo en casa. El profeta se inclina ahora, ruega al Señor y dice con un clamor profundo: ¿qué tengo que hacerle yo a esta mujer que tan bien me cuidó? Que todavía, aún en esta situación, tiene que ver a su hijo muerto. Y entonces dice la Escritura, y ustedes lo pueden leer en los versículos que quedaron sin leer, que allí ella ve cómo el profeta de Dios, Elías, entra a la casa y después de un rato trae a su hijo, al que había fallecido, y se lo presenta vivo. Bueno, miren, me viene a la mente Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mire, la hospitalidad es algo que hoy se va perdiendo mucho. Era muy común en la antigüedad, dado de que había que transitar largos trechos y caminos, de que los creyentes prestasen a los que con esta condición también como creyentes venían de camino, les permitían y les hacían sentar en el lugar o a estar hospedados en el lugar a donde llegaban. Esto me hace ver, hermanos, que muchas veces tenemos oportunidad de hospedar a las personas y no lo hacemos por miedo a que ellos estén sencillamente quizás metidos en otra cosa. Hoy por hoy hemos casi perdido esta habilidad y hemos perdido la posibilidad de compartir con siervos de Dios lo que Dios quiere traer para cada uno de nosotros. Continuamos. Dice el nombre Elías significa
Mi Dios es Jehová. Mi Dios es Jehová era quizás un rótulo para llevar en una buena remera hoy, haciendo una campaña de juntos donde vamos a estar entre 10, 15 o 20 personas. Pero lo harías solo. ¿Te pondrías ya la camiseta de Dios? Mi Dios es Jehová. He visto personas que lo hacen, No digo que no existen, pero hemos llegado a una situación que muchas veces nos lleva a la incomparencia o a no pensar en que mi testimonio no solamente se ve en mi forma de ser, de hablar, de ser con los demás, sino que también yo pueda llevar ese título que antes, en la época cuando yo era pequeño, joven, adolescente, te veían andar con la Biblia y te observaban. Bueno, hoy te tienen que observar de muchas maneras. El coronavirus te tiene que provocar a una manifestación más intensa y a la predicación de un evangelio y las verdades bíblicas que tienen que llegar a hombres y mujeres que están sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. En primer lugar te van a querer preguntar por el Apocalipsis y lo que tenemos que predicar es a Cristo crucificado para buscar y salvar lo que se había perdido. Este nombre Elías, mi Dios es Jehová, tenía mucho que ver con la predicación en la tarea de buscar por todos los medios que tenía Elías de volver a Israel al Dios vivo y verdadero y no al que le estaban vendiendo como baratija. Cada uno tiene la necesidad de un encuentro personal con Dios. Elías tenía una misión terrible. Lo primero que tenía que hacer era buscar a ese pequeño remanente que había quedado de lo que Dios había dicho será mi pueblo, porque Él los había elegido, no porque se lo habían dado en la rifa, porque le habían repartido y le tocó Israel. Allí Elías tenía que buscar a aquellos pequeños grupos, al pequeño grupo quizás de 100, de 50 o de 400 almas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal ni le habían besado. Esto lo encontramos en el capítulo 18 de Primera Reyes. Su lugar de procedencia, el de Elías, nos dice la palabra que era de entre los moradores de Galad, de la ciudad de Tisbe, al otro lado de Jordán. Vale la pena aquí hacer un comentario adicional. En el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, escrito por el hermano de Judas, Judas y Santiago son dos libros que aparecen en el Nuevo Testamento y estos a su vez eran hermanastros del Señor Jesús. En su carta a Santiago, en el capítulo 5, 17, dice que Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. Algunos judíos lo veneraban, lo respetaron por la creencia de que, al igual que Melquisedec, al no tener padre, ni madre, ni genealogía, fuera un ser angelical descendido del cielo. Al anunciar la escasez que vendría sobre Israel con motivo de sus pecados, Elías tuvo que enfrentar al rey Acab, visto que en sus manos estaba el poder para revertir la situación. Era el rey y podía ordenar que solamente Dios era Dios. Esto significaba arrepentirse, pero su endurecido corazón no consideró la propuesta y desafió a Dios que por medio del profeta anunciaba, según lo que vemos en Santiago 5, 17 y 18, no habría lluvia ni rocío en estos años, sino que por su palabra. Y luego aclara, y que otra vez, orando, el cielo diese lluvias. Arrepentirse. Acab
no quiso arrepentirse. Fíjese lo que dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha de juzgar al mundo por su decisión en aceptar o rechazar a Jesucristo. Queremos también mostrarte que el desafío al cual se prestó Acab, vemos en Romanos 1, 21 al 23. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos y reptiles. Dios ocultó a Elías y le hizo mantener con pan y carne por medio de los cuervos. No fue y ni será obstáculo para el Señor usar a cuervos, animales inmundos, para el sustento necesario y abundante de aquellos que somos somos sus hijos. Levítico 11:15 menciona esto que decíamos antes, que no son animales para comer. En el lugar donde primero se aguardó y se escondió Elías, fue el lugar donde primero se secó el agua. Y no fue así con la provisión de carne y pan por parte de los cuerpos. Es entonces cuando viene palabra de Jehová y le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Maravillosa manifestación del poder de Dios, que no está atado a ninguna fuente o medio para sustentar a los suyos. ¿Cuántas personas hoy en día están fastidiosas pensando cómo será el día después de esta cuarentena bastante prolongada? Muchas personas no solamente están mal por el hecho de estar dentro de una casa, encerrados en nuestras propias habitaciones, cuidándonos unos a otros, porque si nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los demás de ser infectados por este mal. Allí Dios tiene para cada uno de nosotros una respuesta. Él es soberano y puede dar todo lo necesario para que en su bondad nunca te falte. Y vienen las palabras de las Escrituras: joven fui y he envejecido, y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. Seguimos. El Señor ordena a Elías ir hasta Sidón. ¿Saben ustedes qué pasaba en Sidón? La esposa de Acab era sidonita. Dice la Escritura en 1 Reyes 16:30, la segunda parte, de que de Sidón había venido todo este culto pagano, y la propulsora que dominaba al rey Acab era ni más ni menos que Jezabel. Podríamos hablar mucho más, el tiempo no alcanza. Este profeta de Dios fue gentil y tuvo que mantenerse muchos días esperando el cumplimiento de los tiempos de Dios. Aquí hay una lección para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque desesperamos, nos escondemos, nos vamos y desaparecemos.
quiero dejarte estos versículos como corolario a esta conversación. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Por qué? Porque en nuestra intención de mejorar las cosas, de apurar cosas, perdemos el tiempo de estar a solas con el Señor. Y esto es la cuarentena, hermano. Es el tiempo de buscar en las Escrituras, de que realmente podamos crecer en el conocimiento de Dios para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo de pandemia. Hechos 18:9 dice: no temas, sino habla y no calles. Es el mandato de Dios para el apóstol Pablo y también para nosotros en estos días tan especiales. Debemos hablar, no tenemos que temer, porque el temor bloquea. La palabra de Dios libera. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo amado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí hay un mensaje que viene a trastelón de la narración de este principio del trabajo que tuvo que hacer el profeta Elías. Aquí hay una necesidad de reconocer de que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Dios ya cumplió con todo lo que tenía que hacer y aún con lo que no tenía que hacer, porque no era necesario que Dios se acordara de mí. Pero ¿sabes una cosa? Se acordó de vos y de mí, y por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz, para que el mundo sea salvo por él. Ezequiel 18:32 dice Jehová: porque no quiero la muerte del que muere, sino convertíos, pues, y viviréis, dice Jehová el Señor. No necesita la muerte del que muere. Él necesita de que haya una conversión aceptando lo que Dios pide. Y entonces vemos en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta verdad es la que tiene que convertir, no convencer, convertir al pecador, para que, dándose cuenta de que hoy el único camino es Dios mismo, que envió a su único Hijo a morir en una cruz para dar salvación y vida eterna, para que hoy entregues tu corazón a Él. ¿Cómo es esto? Acepta tu condición de pecador, reconoce de que vos y yo y todos hemos pecado y estamos echados fuera de la gloria de Dios, de la presencia de Dios que es santo. Y es por eso que Él necesita que te arrepientas y no desafíes a Dios como lo hizo acá. Su invitación es que le pidas perdón por tus pecados, y entonces solamente la sangre derramada en la cruz por el Señor Jesús podrá limpiar tu corazón, dando salvación y vida eterna. ¿Aceptarás o rechazarás? Elías fue llevado en un carro de fuego. Acá murió. Su esposa Jezabel se suicidó, la tiraron desde un primer piso y se murió. Y entonces hoy queremos decirte, acá hay un cierre. Si recibes a Cristo como Salvador, Él podrá transformar tu vida y hacer que esta cuarentena, este tiempo de pandemia, este coronavirus haya dejado un resabio de salvación en que puedas aceptar a Cristo como Salvador. ¿Lo harás? Dios quiera que sí. Dios te bendiga. Amén.